Bien, Dios le bendiga. En este momento quiero iniciar mi tercera interactuación para hablar de las palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Antes de entrar a esta última palabra a la que quiero referirme, durante poco menos de 2 minutos, escuchemos una parte de una canción muy interesante de la cristiandad. Encomiendo mi espíritu. Aleluya. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por amarnos tanto, que aceptaste la cruz del Calvario y no la rechazaste, no te lanzaste. Preferiste morir, cumplir tu propósito, cumplir tu misión para salvar la humanidad, Jesús. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, te doy gracias. Y gracias porque hoy, Señor, podemos conmemorar tu resurrección. Recordar que te levantaste victorioso de la tumba, Señor. Oh, que te levantaste para que nuestra esperanza no quedara en el sepulcro, porque no haríamos nada con que haya ido a la cruz a derramar tu sangre y quedaras en el sepulcro. Te levantaste victorioso del sepulcro para que tu muerte redentora, tu sangre vertida, tuviera efecto y tuviera poder para librarnos del pecado. Yo no sabía qué hacer. Gracias, Señor. Unos se burlaban Gracias, de Él, Señor. otros a lo Gracias, lejos Señor. lloraban porque nunca lo volverían a Gracias, ver. Señor. Gracias, Señor. Aunque supuestamente Gracias, Señor. Él Gracias, dijo que al Señor. tercer día Gracias, iba a Señor. resucitar. Gracias, Señor. Y bueno, Gracias, Señor. por esa razón me Gracias, ordenaron Señor. cuidar esta tumba. Gracias, Señor. Gracias, Sinceramente yo Señor. quisiera Gracias, irme Señor. de este lugar. Esa canción de Miguel Casino es un clásico de la cristiandad maravilloso que para este tiempo nos ilustra lo que pudiera ser el pensamiento y la reflexión de un soldado romano frente a este acontecimiento que es una realidad histórica, algo innegable, impactante, real. Y la muerte de Cristo es el evento de la cristiandad más glorioso, porque es el sacrificio hecho en sustitución nuestra para redención de nuestros pecados. Pero la resurrección le da trascendencia a ese hecho, porque si Cristo, como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana hubiese sido nuestra predicación y vana hubiese sido nuestra fe. Vamos a la palabra que quiero tratar hoy. La encontramos en Mateo capítulo
27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Si se fija en la Biblia, va y lo busca. Eso está entre interrogantes, o sea, es una pregunta que Cristo hizo. Elí, Elí, lama sabatani. Que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya vimos la primera palabra de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra es trascendente, es importante porque revela, fundamenta el propósito y la misión a la que Cristo vino, que fue a que la humanidad tuviera la oportunidad de recibir el perdón divino a causa del pecado. De modo que esta palabra conecta a Cristo en el final del cumplimiento de su ministerio terrenal con el cumplimiento de su propósito, que es procurar el perdón para toda la humanidad. Y no hay mayor evidencia de ese cumplimiento de propósito que procurar perdón inmediato para quienes le están maltratando, para quienes le están azotando, para quienes están dando cumplimiento a lo que las profecías decían sobre lo que habría de acontecer con Cristo. La segunda palabra que revisamos es la palabra tengo sed. Es una palabra reveladora de la humanidad de Cristo. Como ser humano que durante horas estaba expuesto a maltrato y había perdido líquido de su cuerpo, era natural que sintiera sed. De modo que esa palabra revela esa humanidad de Cristo, y si la convertimos en una expresión espiritual, entonces también puede revelar la sed y el deseo que tenía el Señor de que el sacrificio se cumpliera para ajusticiamiento del pecado y salvación de la humanidad. La tercera palabra que quiero tratar es una palabra que también revela la humanidad de Cristo, otra dimensión de la humanidad, que es esa dimensión emocional de la humanidad. Del ser humano, según lo entendemos en el cristianismo, es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. De modo que ya vimos en la palabra tengo sed la humanidad revelada de Cristo en su cuerpo, y en esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está revelada la humanidad de Cristo emocionalmente. Y digo que está revelada la humanidad de Cristo emocionalmente porque quiero partir afirmando que el Padre Celestial nunca abandonó a Cristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Y nunca lo abandonó porque el mismo Cristo Jesús, en Juan capítulo 16, había afirmado a los discípulos que aunque todos lo abandonen, su Padre no lo habría de abandonar. Pero además es promesa de Dios que aunque nuestro Padre y nuestra Madre nos dejen, Dios a nosotros nos va a recoger. De modo que Dios a nosotros no nos abandona. Dios ha dicho, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, de modo que a ningún creyente Dios abandona. Y si Dios no abandona a ningún creyente, Dios no habría de abandonar a Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, en el Salmo 22 nosotros encontramos la profecía de ese acontecimiento. Cuando el salmista escribe en el Salmo 22, el versículo 1 inicia con esa expresión: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una explicación que hay para inferir el por qué Cristo dijo esto, sin que necesariamente esté diciendo que el Padre lo abandonó, es que los rabinos, los maestros judíos, acostumbraban a citar el primer versículo de un salmo cada día de la semana, y con la citación de ese primer versículo, entonces la gente podía recordar todo el pasaje y saber a lo que se hacía referencia. Aludiendo a esto, Cristo en la cruz del Calvario está citando el primer versículo del Salmo 22, con lo cual los que están ahí cerca de la cruz, conocedores de la Torá y de los salmos, entonces saben que Cristo está diciendo que el Salmo 22 se está cumpliendo sobre él.
Ahora, es natural que los seres humanos, aunque estén rodeados de otras personas en situaciones difíciles, en situaciones críticas, sientan soledad y sientan abandono. Y esto revela una vez más esa condición humana de Cristo, que es afectado en sus emociones en un momento crítico de la ejecución, del cumplimiento de su propósito y de su ministerio en la tierra. Igual situación emocional Jesucristo vivió en el Getsemaní antes de ser apresado, cuando orando, la Biblia dice que sudaba como gotas de sangre, lo que implica que Cristo estaba sometido a un estrés. En la oración, Jesucristo hablaba con el Padre Celestial sobre el siguiente paso que seguía en el cumplimiento del propósito, que era ir a la cruz. En esa oración, Cristo le decía al Padre que si era posible, pasara ese momento, pero se sometía a la voluntad del Padre Celestial. El estrés que Cristo vivía en ese momento en el Getsemaní era tan grande que la Biblia dice que ángeles venían y le fortalecían. De modo que en la humanidad, en lo humano, Cristo sentía antes incluso de ir a la cruz la profundidad del dolor que era llevar los pecados de la humanidad en su propio cuerpo para ser clavados en la cruz del Calvario. Yo creo, estoy convencido, predico, promuevo que el Padre bajo ningún argumento abandonó a Jesucristo su Hijo en la cruz del Calvario, como tampoco me abandona a mí. Y si buscamos como excusa para decir que el Padre lo abandonó, que lo abandonó porque Él estaba llevando el pecado, del mismo modo me abandonaría a mí porque yo soy pecador. Y eso es contrario a las promesas de Dios de que en ningún caso, en ningún momento, en ninguna situación nos abandonará, sino que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por cumplimiento profético, era natural que Cristo en la cruz citara de esta forma el Salmo 22 para aludir que ese salmo se estaba cumpliendo sobre Él en ese momento. Además del hecho de que como humano podría sentir en una situación de crisis la soledad. Pero en el Salmo 16, el versículo 10, también aplicable proféticamente a Cristo Jesús, el versículo 10 dice que el Señor no dejará su alma en el Seol. De modo que indiscutiblemente, cuando vamos al Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Todos estos pasajes confirman que el Padre en ningún modo, ni a nosotros, ni a Jesucristo su Hijo, abandonaría. Pero sí es correcto que nosotros en situaciones de dificultad como seres humanos, y Cristo padeció la cruz como un ser humano, sintamos que Dios nos ha abandonado, y esa exclamación es una exclamación de su humanidad que revela la condición estresada de su alma, de sus emociones en una situación difícil como esa. Momentos después, Jesucristo dice, consumado es, con lo que afirma y asegura que el sacrificio fue hecho a pesar de toda la angustia que le había generado desde el Getsemaní y en la cruz del Calvario, a pesar de los ataques de que se lanzara, de que como salvaste a otros, sálvate a ti mismo, etc. El sacrificio se consumó. Jesucristo no se dio a la tentación en la cruz, como tampoco se dio a la tentación en el desierto, haciendo lo que el enemigo quería, sino que se lanzó con firmeza al cumplimiento de su propósito y termina diciendo, consumado es. Y esa tercera parte del ser, que es el Espíritu, Jesucristo termina entregando su Espíritu al Padre Celestial. De modo que, como vemos aquí en la cruz, igual que si estudiamos el proceso de la tentación de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Cristo aquí en la cruz también fue tocado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y finalmente, victorioso, entregó su espíritu al Padre y en ningún momento se doblegó a causa del dolor en su cuerpo o a causa de la tristeza de sus emociones. Doblegó su espíritu a la voluntad del enemigo, a tratar de abandonar la cruz para que el sacrificio no fuese hecho, sino que se mantuvo en la cruz a pesar del dolor en su cuerpo, a pesar de su situación emocional, se mantuvo en la cruz hasta consumar el sacrificio y entregar su espíritu al Padre.
De modo que esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no revela en modo alguno que Dios abandonó a Jesús en la cruz, sino que revela evidentemente que las emociones de Cristo, como en el Getsemaní, fueron tocadas porque era un ser humano que estaba padeciendo y que emocionalmente en ese momento sentía lo que cualquiera de nosotros sintiese en una situación difícil, que aunque estemos rodeados de todo el mundo, sentimos como que estamos siendo abandonados. Y fíjese que Cristo no hace una confirmación, que simplemente hace una pregunta: ¿por qué me has abandonado? Lo que implica que era un sentimiento de sus emociones, no una realidad palpable que el Padre lo había abandonado a su suerte en la cruz del Calvario. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde. Hasta nuestro próximo video.